Buenos días. Es la clase en teletrabajo, la clase 7, miércoles 14 de febrero, y el tema las constituciones del siglo XIX. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer un trabajo que le vamos a llamar colección de las constituciones del siglo XIX. Esto va a quedar como en una carátula. Miren, vamos a ver el... Les decía que tengo que hacer unos clics al cambiar de pantalla, ya que a mí sí me cambia, pero en el Zoom se mantiene la pantalla anterior. Entonces, para asegurarme de que sí la están viendo, tengo que hacer algunos clics. Bueno, esto ya no lo anoten, ya lo tenían de la clase pasada. Son, no los habíamos contado, 2, 4, 6, 8, 9 constituciones. Vamos a hacer un trabajo que se va a llamar, como les decía, colección de las constituciones del siglo XIX. Pongan mucha atención. Bueno, es un trabajo en el que deben de reservar en su cuaderno. Si son 9 constituciones, pues como pónganle 2 hojas por cada una, 9 por 2, 18, más la carátula, 19 hojas. O sea, 19 hojas que son 38 páginas. Resérvenlas. Pongan un clip en su cuaderno para reservar 19 hojas, 38 páginas. Ya si llegan a sobrar, bueno, van quedando al final porque van a ir haciendo cada una de como el resumen o análisis de cada una de las constituciones o el repaso, yo les voy a explicar. Entonces esto queda como la carátula. Lo pueden poner pues como en 3 renglones, con letra muy grande para que abarque toda la plana del cuaderno profesional. Y luego vamos a ver una por una. Hoy vamos a empezar con el decreto constitucional de Apatzingán de 1814 y el reglamento político del primer imperio mexicano. Entonces, ya que dejaron la plana de la carátula, bueno, empezamos a la siguiente hoja poniendo un título, no muy grande, ¿no? Como el doble de tamaño normal. Decreto Constitucional de Apatzingán, 1814, Constitución de Apatzingán. Y entonces vamos a hacer como los comentarios, los análisis del contenido de este decreto constitucional. Todas pues tienen artículos. Y entonces vamos a tomar en este resumen como, como los artículos más importantes, a lo mejor no copiándolos todos, pero sí haciendo un, un comentario, un resumen. Les voy a explicar. Entonces ahorita, y como apunte, voy a revisar pues nada más que hayan tomado qué artículos, de qué trata cada artículo, o observaciones generales, porque una cosa es la letra de la Constitución, lo que dice literalmente cada artículo, y además otra cosa será los comentarios, las observaciones que vamos haciendo sobre ello. Entonces, en la punta, pues lo voy a revisar el próximo lunes 19. Puede ser de una página o 2 páginas, pero esto ya lo van a ir haciendo con mucho cuidado
que quede bonito el trabajo de la colección de las constituciones del siglo XIX. Así que vamos a ver la primera de las constituciones, que a fin de cuentas, aunque tengan diferente nombre, todas son constituciones. Aquí nos vamos a auxiliar mucho, pues, obviamente, de la ciencia política. Déjenme hacer los clics para cerciorarme de que ustedes lo van a visualizar en su pantalla de su dispositivo. Entonces tenemos esto que se llama, es, es como una primera constitución. Se llama así, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Podríamos decir, y que tomando nota, que el país se llamó América Mexicana, 1814. Bueno, fue sancionado en Apatzingán 22 de octubre de 1814. Pues vamos a ver como el índice, porque una constitución tiene dos formas de verla, de explicarla. Una bajo la ciencia política moderna y otra bajo la ciencia política clásica. Bajo la ciencia política moderna, otra vamos a hacer una nota sobre ello, ¿no? Una constitución pues es un texto con artículos. Bajo la ciencia política clásica, la constitución es el ordenamiento de una comunidad. Y se ordena, es decir, se dan órdenes, o sea, se ejerce la autoridad a través de funciones de gobierno que están en los cargos. O sea, una constitución nos va a decir cuáles son los cargos. Algunos le llaman el poder, pero es una palabreja moderna, no muy agradable. Entonces, los cargos. Tienen que definir cuáles son los cargos y las funciones que tiene cada cargo. Esa es una constitución. Y en un sentido amplio dentro de la ciencia política clásica, es qué clases sociales, ¿no?, se favorecen de los principales cargos o del cargo soberano, o el cargo soberano, o sea, el cargo superior, a qué clases favorece y a qué clases desfavorece, o si favorece o desfavorece a unas y otras. Es importante decir aquí que Morelos, aunque él la impulsó, te voy a decir si él realmente la elaboró, porque participaron muchas personas. Morelos, pues tiene que darle un cauce, un formato a la independencia que él había promulgado. Lamentablemente, en ese medio ambiente mexicano político, pues lo que regía era la ideología del liberalismo. Entonces puede decir que esta constitución tiene los principios del liberalismo. Pero vamos a ver el índice. Y el liberalismo es la ideología que favorece al capitalismo. Es importante aquí como empieza diciendo, porque el orden en que se presenta la Constitución también nos da un matiz o una orientación de qué tipo a qué tipo de ideología o corriente política se ve orientada, por qué corriente política o ideología se ve orientada a la Constitución. Entonces aquí lo principal siempre es que la religión, ¿no? Porque el país pues, venía de un virreinato donde solamente se regía y se permitía la religión católica. Tenemos pendiente de ver lo de la Santa Inquisición, ir al museo y ver todo lo que hacía y que era un tribunal, que se castigaba la herejía. Entonces, de alguna manera aquí se mantuvo en cierta forma, no con castigos, pero en el caso de torturas como se usaba la Inquisición, sino simplemente no se permitía que otra religión. Bueno, la soberanía
y luego los ciudadanos y la ley, es importante que como primero no habla de los ciudadanos, es decir, de los hombres. Y luego este punto es muy importante de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos porque son principios básicos del liberalismo. El liberalismo lo hizo un ideólogo de John Locke y ahora estoy pensando que en una clase deberíamos debería yo de dar una clase sobre la ideología del liberalismo para conocer sus esquemas, sus conceptos, sus figuras. La figura del estado de naturaleza y de la sociedad política, así como del contrato social, y la figura del hombre, la figura del ciudadano. Y entonces esta constitución, pues es una constitución con un contenido lockeano. Morelos, pues se tuvo que rodear de criollos, y seguramente entre esos criollos eran masones. Desconozco si don José María Morelos y Pavón era masón. No sé, yo creo que no, pero no lo puedo asegurar, mejor ni lo digo. Y luego nos habla de las obligaciones de los ciudadanos. Es muy importante este concepto de obligaciones, porque ya en algunas constituciones subsecuentes solamente se habla de derechos. Y ahora tenemos en boga que solamente son los derechos. Se habla de derechos, que los derechos y los derechos. Pero, una constitución recta, un orden político recto, un orden en la comunidad, en la vida común de los hombres unos con otros, tienen que decirse las dos cosas, los derechos y las obligaciones. Es más, primero son las obligaciones y luego son los derechos, porque yo no puedo pedir un derecho, exigir o reclamar un derecho si no he cumplido mis obligaciones, ¿no? Porque puedo decir que todo da. Eh, no tengo obligaciones, pero sí exijo mis derechos. No puede ser. Entonces, aunque aquí están primero los derechos y luego las obligaciones, pero ya se contemplan las obligaciones de los ciudadanos. Y luego ya viene en este punto 2, apartado 2, es muy importante la forma de gobierno. Y la forma de gobierno es la Constitución. Realmente la Constitución es la forma de gobierno, es decir, cuáles son los cargos del gobierno. Y aquí lo está diciendo, cuáles son las supremas autoridades. También hablar del territorio, como habló de la población, porque un estado se compone, para que exista un estado, debe de contener tres elementos. Si le falta uno de estos tres elementos, no existe el estado. Los tres elementos son población, territorio y gobierno. Pero lo esencial es el gobierno. Aquí ya nos habló de la población, de sus derechos y de sus obligaciones. En el capítulo 1 de este apartado 2 nos habla del territorio, las provincias. Cabe decir que el primer nombre que tiene el país se le llama, en esta constitución, América Mexicana. Hay que contarlo también. El país tiene el nombre de América Mexicana. Y entonces, bajo este criterio de que los tres elementos del Estado son población, territorio y gobierno, el elemento realmente esencial es el de gobierno. Entonces, primero debe ser el gobierno, definir el gobierno. Y aquí nos pasa como a la segunda parte, ¿no? Está marcado con el número 2. Esto es importante porque incluso son cosas que prevalecen en nuestra constitución actual. Básicamente la estructura y el contenido de varios artículos están vigentes, son los mismos de los que tenemos ahora. Entonces vean ustedes cuál es la constitución. La constitución son los cargos del gobierno. De aquí nos habla, por ejemplo, por ejemplo, integrando, que son, ya en el capítulo 3, son el Supremo Congreso, compuesto de diputados, y luego juntas electorales,
y luego del Supremo Congreso, el Supremo Gobierno, y luego del Supremo Gobierno, las intendencias de Hacienda, que son parte del Supremo Gobierno, y luego el tercero de los cargos, que ahora le llamaríamos poderes. Y de hecho, en la letra, uno de los artículos así nos habla. Poder legislativo, ¿no? Sería el Supremo Congreso. Poder legislativo, ejecutivo, perdón, es el Supremo Gobierno. Y Poder Judicial, pues es el Supremo Tribunal de Justicia. Estas ideas que se atribuyen a la Revolución Francesa, en el caso de esta división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, este, se le atribuyen a Montesquieu, pero realmente no las hizo él, ¿no? Todos estos principios, todas estas ideas las hizo John Locke. John Locke, ahorita vamos a buscar su nombre. Y entonces realmente, pues es triste decirlo, pero es una constitución lockeana. Y pues, ¿por qué Morelos lo hizo? No lo hizo él, sino todo el grupo que lo rodeaba. ¿Por qué? ¿Por qué se toman estos modelos? Recordemos que en el virreinato, pues los dos órganos son la Real Audiencia y el virrey. Y aquí se toma, ¿no?, el modelo, que ahora vamos a ver en un comentario que se hace al principio de este texto. Un comentario, bueno, aquí están todos los, del Poder Judicial entraría también el Tribunal de Residencia. Este es muy importante porque es la única constitución del siglo XIX, la única constitución del siglo XIX y la única constitución fuera del virreinato que consideró el Tribunal de Residencia. El Tribunal de Residencia es una figura virreinal. La residencia, y que no se llamaba tanto Tribunal de Residencia, sino Juicio de Residencia, era juzgar a los gobernantes cuando terminaban su cargo. Así que si el virrey y los oidores de la Real Audiencia terminaban el periodo de su cargo, no es de que ya se iban, ¿no? Se regresaban a España, o iban a su casa, ¿no? No. A ver, tú, oidor, tú, virrey, te vas a quedar aquí, vamos a juzgar todo lo que hiciste. Y si hay algo malo, te castigamos. Se te sanciona por... Es el Tribunal de Residencia y lamentablemente, pues era para que un gobernante eh, no supiera, ¿no?, que no era impune, que al final de su periodo del ejercicio de su cargo iba a ser juzgado. Por si había hecho cosas malas, ser castigado. Lamentablemente hemos tenido pésimos gobernantes. Y hubiera sido muy bueno que este Tribunal de Residencia se hubiera mantenido. Y ahorita ya lo tendremos que aplicar, porque pasarle este gobierno es rápido al Tribunal de Residencia a encontrarle todos los trapos sucios. Vean ustedes, básicamente lo importante, nada más de ver el índice, como comentario, pues que primero nos habla de la población, luego del territorio y luego del gobierno. Cuando debió primero ser el gobierno, luego el territorio y luego la población. Y esta estructura, este modelo, en algunas constituciones se fue cambiando, pero se fue manteniendo, y en nuestra constitución actual se mantiene la estructura, y de hecho algunos artículos, aunque ya no es el mismo número de artículos, se mantienen en nuestra constitución actual, y tal vez cambiando unas pocas palabras o letras, como vamos a ir comentando. Bueno, vamos a ver entonces una introducción que no sé si aquí. López Rayón había sido su secretario particular de Hidalgo, entonces cuando iban en fuga se dividieron, entonces Hidalgo y Allende se fueron por un lado y López Rayón por otro, y cuando los agarraron a Hidalgo y Allende, pues los condenaron, los ejecutaron, pero López Rayón quedó, y entonces eran como las dos cabezas que quedaron de la insurgencia, como los dos dirigentes sobrevivientes, López Rayón y Morelos, y López Rayón era lo que en aquellos tiempos se les llamaba fernandistas. Fernandistas era seguir siendo virreinato.
o seguir siendo dependientes de la corona española. Pero la idea, como creo ellos, ¿no? Era, pues, era, era que ya ellos iban a gobernar, ¿no? Ellos iban a gobernar el virreinato, los criollos. Entonces, causa divisiones, hubo cierta pugna entre López Rayón y don José María Morelos. Morelos convoca un Congreso Nacional, ahí da los sentimientos de la nación. Es muy importante cómo le llama el Congreso de Anáhuac. Congreso de Anáhuac es un nombre indígena, el Anáhuac, lo que habíamos dicho en una clase cuando vimos la Revolución de Morelos, la Revolución de Independencia de Morelos. Morelos, sí, Morelos que se hizo la independencia, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, se me fue otra la idea, ahorita lo retomo. Lo del nombre de Anáhuac, ¿no? Lo que decía, él decía, no se va a crear una nueva nación, se va a reanudar la soberanía que ya existía antes de la conquista de los criminales. Es una reanudación, volver a hacer el nudo y volver a restituir esa soberanía de la náhuatl que ya existía antes de la llegada de los españoles. En noviembre de 1813 publica el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. Primero así la llamó, ¿no? La América Septentrional. Es importante decir que esta independencia fue la primera y absoluta que proclamó Morelos. Hay que decir también que esta independencia se perdió. Al ser derrotado Morelos, esta independencia dejó de tener validez. O sea, sí hubo independencia, pero esta independencia se perdió. Y si fue un gobierno, es el primer gobierno mexicano el de Morelos, porque aunque no ejerció el gobierno sobre toda la población y todo el territorio de lo que era el virreinato, sí, sobre un territorio amplio, lo que hoy es el estado de Guerrero, parte del estado de Michoacán, parte del estado de Oaxaca, parte del estado de México, parte del estado de Morelos. Ahí sí se ejerció el gobierno, pero este gobierno pues se perdió y dejó de existir. Bueno, el Congreso de Anáhuac se traslada de Chilpancingo a Patzingán y donde expide el decreto para la libertad de la América Mexicana, que es la Constitución de Apatzingán, y este es importante, todos los puntos que hay que apuntar, ¿no? Realmente la Constitución de Apatzingán estuvo incluida por la Ilustración francesa, lo que se le llama la Ilustración. La Ilustración francesa, o sea, toda la ideología de la Revolución Francesa, y la Constitución Española de Cádiz, pues que la Constitución Española, la Constitución de Cádiz, pues es también reflejo de la Ilustración francesa, pero cabe decir que la Ilustración francesa es una fotocopia barata del original liberalismo inglés. A fin de cuentas, todo esto es original, de un original que fue el liberalismo inglés, el liberalismo producto del inglés John Locke, ¿no? Estas ideas de la división de poderes, ¿no? Esta idea de del individuo, de los derechos del hombre y del ciudadano, pues realmente que se le atribuyen a Francia, pues realmente no es así, ¿no? Todo esto lo produjo Inglaterra. Entonces, cuando se dice pensamiento político francés, que es la Ilustración, ¿no? Básicamente Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Montesquieu. Que se cree que ellos lo hicieron, pero tanto Locke como Montesquieu pues no son más que fotocopia de John Locke. Y aquí empieza la llamada Constitución de Patzingán,
la religión y la soberanía, pero antes, como parte de los apuntes, vamos a regresar a Pizarrón, ¿no? Volviendo a lo que les dice que van a hacer de la colección, y después un título, decreto constitucional, ¿no? O vamos a hacer observaciones sobre los artículos. Pero como apunte de la clase de hoy, no parte de la colección, hay que, hay que hacer unos apuntes, lo que les decía, ¿no? Nada más para decir, la ciencia política clásica nos dice, una constitución son los cargos, constitución son los cargos, algunos le llaman el poder, a mí no me gusta esa palabreja, son los cargos y sus funciones de gobierno. Siempre una constitución tiene que decir, este cargo así se llama, este cargo está compuesto, claro, tiene que decir quién o quiénes van a desempeñar los cargos, cómo se van a designar esos cargos y requisitos para las personas que van a desempeñar los cargos. Es lo que tiene que decir la constitución. Y luego, ya que se establece qué cargos son, cuáles son las funciones que tiene cada cargo. Cuando digo de ciencia política clásica, son sabidurías ancestrales, ¿no? Y entonces tenemos que no solamente en la modernidad, sino en la premodernidad, en estados ancestrales antiguos, pues ya existía la ciencia política clásica, ¿no? Y ya existía la constitución. Pero ahora nos llega, ¿no? Los ingleses y los franceses, que si alguien cree que son superiores, pues ya realmente no lo son. La ciencia política moderna, bueno, que no, como me va a quedar. Bueno, ustedes lo van a acomodar, es como un cuadro comparativo, ¿no? La ciencia política moderna, ¿no? La constitución es un texto con artículos. Y es muy importante la composición de la constitución, bueno, más o menos qué decir. Ciencia política moderna es un texto con artículos. Claro, en la ciencia política moderna la constitución pues también comprende, ¿no? Los cargos y sus funciones. Pero en la composición, ¿no? Pues nos habla también de lo que es la población y dentro de la población la definición de los ciudadanos. ¿No? Cabe decir lo que decíamos también que lo anoten, los elementos del Estado. A este pequeño cuadrito le dan relevancia y le ponen uno, lo hacen amplio, no mirruña. Los tres elementos del Estado que son gobierno, población y territorio. Bueno, volviendo a la Constitución,
y parte de los apuntes, todas estas observaciones, ¿no? Análisis que hacemos, pero en el álbum ya nomás va a venir el resumen o los comentarios sobre los artículos de la Constitución. Es importante ver, como les decía, todo el panorama general que vimos en el índice. Primero nos va a hablar de, bueno, de la soberanía, antes de lo de la religión, pero los principios, ¿no? Del fin del gobierno, que esto es totalmente lockeano. Cuando digo lockeano es de John Locke. Ahorita voy a anotar cómo se escribe John Locke, ¿no? Porque el gobierno se instituye, ¿no? Para la protección y seguridad de los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad. Esto de unidos voluntariamente en sociedad, pues es una idea totalmente de John Locke y lo podremos ver en la clase que vamos a dar sobre el liberalismo, ¿no? Que son se unen voluntariamente a través de un contrato social, ¿no? Quiere decir que antes de tener esta voluntad de unirse en sociedad, no vivían en sociedad. Pongan mucha atención en esta frase, ¿no? Unidos voluntariamente en sociedad, es decir, que no estaban unidos, pero en un momento dado dijeron, es mi voluntad unirme con los otros que también tengan esa voluntad de unirse. O sea, esta constitución este artículo es esencial y puramente lockeano, aunque no haya sido directamente lockeano, sino la versión francesoide. A fin de cuentas es la versión francesoide. Yo le llamo francesoide. Mi concepto de francesoide es toda aquella persona que cree que Francia es un país superior, que es un país de arte, de cultura y de gran civilización. Y les llamo francesoides porque están equivocados. Bueno, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, porque dentro de ese contrato social, ese acuerdo que ellos hacen al, al, ¿cómo podemos decir? Al llevar a cabo ese acuerdo de unión, ellos dicen, bueno, pues ya vamos a asociarnos, vamos a vivir en una sociedad política y cómo se va a hacer, aquí no nos dice, pero va a ser por la voluntad de la mayoría, de poner su gobierno. ¿Y para qué se unen? ¿Para qué forman la sociedad? Pues para dar protección y seguridad. Seguridad, porque eh, en esa idea lockeana, esto es lo principal, seguridad. Seguridad a el ámbito privado de cada hombre, de cada ciudadano. Seguridad. Seguridad a la propiedad. Entonces, pues sí, este fue parte de Morelos, pero pues este es el liberalismo. ¿No? Este es un principio no liberal, es un principio ancestral, se le llama derecho a la revolución. En algunos casos se le llama tiranicidios. Si los gobernados no están conformes o son oprimidos por el gobernante, ellos tienen el derecho de derrocarlo, de tumbarlo, de modificar. Por eso dice el gobierno, así como ellos establecieron el gobierno, tienen el derecho de quitarlo, de derrocarlo. Como dice aquí, alterarlo, modificarlo o abolirlo, ¿no? Esta idea, el artículo 5, ¿no? Es casi el mismo que está hoy en la Constitución actual, no es que ahorita es el artículo 39. La soberanía reside originariamente en el pueblo. Otra dice, la soberanía reside originariamente en la nación. Entonces, por eso les decía, aquí está el origen, ¿no? De nuestra Constitución, son principios liberales.
Y de hecho tenemos esa misma estructura. Primero nos hablan de la población, luego del territorio y luego de la forma de gobierno. Es importante este dato. Y aquí nos dice, ¿no? Nos va a decir, ¿no? Como la soberanía la crean los hombres, y esta se va a formalizar en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La famosa división de poderes que se le atribuye a Montesquieu, pero Montesquieu quien realmente la hizo fue Locke, y Locke a su vez la toma y la deforma, porque a fin de cuentas esto de división o distribución de poderes, que la palabra correcta es poder, distribución, pues viene desde Aristóteles. Aristóteles nos hablaba de la distribución de las funciones de gobierno, distribución de funciones de gobierno en tres tipos de cargos, ¿no? Que son equivalentes a lo que John Locke ya le vino a llamar ejecutivo y judicial. Y supuestamente Montesquieu lo inventa, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se quieren creer los franceses que hicieron grandes cosas. Entonces aquí se da un principio importante, ¿no? El principio de la división de poderes, que son, como dice arriba en el artículo 11, dictar las leyes, facultad de hacerlas ejecutar y aplicarlas en los casos particulares, que es la función del juez. Aquí ya nos habla como ciudadanos. Es muy importante la definición de ciudadanos porque es una ciudadanía universal, ¿no? Son todos los nacidos en esta América, todos son ciudadanos. No hay, digamos, restricción o exclusión que por alguna razón de educación o de riqueza un sector no sea ciudadano. La ley es la expresión de la voluntad general, una idea que se le atribuye a Rousseau, ¿no? La voluntad general, le decía Rousseau, ¿no? Se le atribuye a Rousseau, pero es una idea igual de John Locke. La voluntad general se manifiesta en el contrato social. Y luego, ¿no? El fin, ¿no? Como dice igual John Locke, ¿no? Es el fin de que se asocien y que hayan creado el Estado es que les dé seguridad. Igualdad, seguridad, propiedad y libertad, ¿no? Seguridad, seguridad a la propiedad. En la propiedad. Y los principios de igualdad y libertad, que también se le atribuyen a la Revolución Francesa, pero que no son de la Revolución Francesa, son de la Revolución Inglesa y de su ideólogo loco. La conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Esto es terriblemente liberal. Y qué pena que Morelos no tuvo, o no hubo mexicanos, y Morelos no tampoco, ni los hombres que lo rodearon, de crear, ¿no? Conceptos propios, conceptos acuerdos a nuestra realidad, no nada más copiar una idea de- del liberalismo inglés versión francesoide, ¿no? Porque Tolkiano eso lo dice, ¿no? El fin de que los hombres hayan formado el Estado, ¿no? Y por eso se crea el poder, se crea la sociedad política, o sea, la institución de los gobiernos, se crea, ¿no? Para darle seguridad, para, para que los hombres gocen, ¿no? De igualdad, seguridad, propiedad y libertad, y es el fin de la asociación política. Es prácticamente literal lo mismo que dice John Locke. Como lo vamos a ver, porque si será conveniente que veamos un poco de la ideología de John Locke. Que a fin de cuentas todas estas ideas, ¿no? Son las que han venido a transmitir los masones. Por eso se cumple, ¿no? Ese propósito de los ingleses de que se difunda la ideología del liberalismo, ¿no? A través de las logias masónicas. Derecho de propiedad,
¿no? Y aquí vienen las obligaciones, que como les decía, ¿no? Es por lo menos un mérito y había que anotarlo, comentarlo, ¿no? Que es un mérito que esta Constitución habla de las obligaciones, no solamente los derechos, que a todos dar, ¿no? Porque si yo a uno de ustedes, a uno de ustedes, o ustedes pregúntense, a ver, yo debo de tener derechos y obligaciones, pero si te digo a ti, ¿sabes qué? Tú tienes nada más estos derechos, y nunca te digo tienes obligaciones, pues que a todo dar, ¿no? No más tengo derechos. Porque nosotros, ¿qué queremos? Como las afecciones del placer y el dolor. Los derechos, pues, es placer. Las obligaciones, pues, es dolor. Pues no queremos que nos duela, ¿verdad? Entonces, realmente, una constitución, o más que una constitución, una comunidad debe de regir las dos cosas. Si no fija, si no impera las dos cosas, derechos y obligaciones, es una constitución o es una comunidad chueca, incompleta, falaz. Y como les decía hace rato, primero son las obligaciones y luego los derechos. Y aquí ya nos decía, son las obligaciones, que son muy poquitas, ¿no? Y no son muy importantes, nada más da 5 renglones de obligaciones y de derechos fueron como 3 páginas. Y esto es la constitución realmente, ¿no? La forma de gobierno, aquí nos va a decir el territorio, y aquí están ya las supremas autoridades, que como ya nos dijo, es un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, el cuerpo representativo de la soberanía es el Supremo Congreso Mexicano, que el Supremo Congreso, pues es el poder legislativo, el Supremo Gobierno es el poder ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia es el poder judicial. Y este artículo 44 es prácticamente el mismo que está ahorita en nuestra constitución actual como artículo número 41, ¿no? Que dice, el ejercicio de la soberanía reside en la nación y está en los 3 poderes. Aquí ya nos va a decir, porque siempre una constitución tiene que decir qué cargo es, quién, cuántos y cuáles son las personas que van a ser parte de ese cargo, porque hay cargos donde es una persona, hay cargos que son de pocas personas y hay cargos de muchas personas. Aunque en esta constitución solamente se contemplan cargos de una persona y pocas personas. Bueno, el Supremo Congreso, pues sí serían muchos. Es el Congreso, como dice aquí, de diputados. Entonces, así pasa en todas las constituciones, tienes que decir quién, cuántos y cuáles son los hombres que van a desempeñar cada cargo. Cuáles son las funciones que debe de tener cada cargo, que tiene que ejercer cada cargo. Y obviamente, pues siempre vienen los requisitos y el procedimiento. A ver, el Supremo Congreso van a ser tantos diputados, ¿cómo los vamos a designar? ¿Por qué método? ¿Y qué requisitos deben de tener? Aquí prácticamente nos dice, ¿no? El requisito es la edad, 30 años, y tener luces no vulgares. O sea, si eres analfabeta, si tienes poca educación formal, pues no puedes ser diputado, porque tus luces son vulgares. Dicho en forma despectiva, ¿no? Porque la masa de la población que no tenía acceso a la educación, en estos tiempos, yo no sé cuántos mexicanos eran analfabetas, más de la mitad, más de la mitad. Y entonces entrarían en este concepto despectivo de tener luces no vulgares, de tener luces vulgares.
Y como se requiere no tener luces vulgares, pues no podrían ser diputados. Entonces aquí nos dice todos los diputados, sus funciones. Eso es una constitución. Las juntas electorales de parroquia, que son con la parroquia, ¿no? Es como barrios. Bueno, en algunos países actualmente, como en Venezuela, lo que aquí se conoce como barrio colonia, en Venezuela se le llama parroquia, tal vez sea eso, ¿no? Entonces aquí en México parroquia es un templo católico, ¿no? Entonces, pues todo esto del Supremo Congreso, o sea, del Poder Legislativo, las juntas electorales, porque hay que tener un método de designación. Aquí también dentro del territorio, aquí es lo que ahora se le llama órdenes de gobierno, ¿no? Es como, a ver, federal, todo el país, los estados y luego los municipios. Bueno, también ahí a nivel, ¿cómo podemos decir? Micro, ¿no? Sino por cada provincia, cuáles son sus juntas electorales. Sus funciones, siempre tienen que marcar en la Constitución cuáles son las funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí elegir a los generales de división, elegir a los individuos del Supremo Gobierno, del Supremo Tribunal de Justicia y a los jueces del Tribunal de Residencia. Así es para cada cargo, ¿no? Y ahí nos pasamos al Supremo Gobierno, y el Supremo Gobierno serán tres individuos, ¿no? Está un poquito, no sé qué se buscaba, pero está un poquito confuso. No confuso para entenderlo, confuso al momento de ejercer, ¿no? El Supremo Gobierno, porque dice, son tres individuos y en un año cada uno va a ser presidente en un cuatrimestre. O sea, uno va a ser presidente de enero a abril, otro de mayo a agosto, el tercer hombre que se queda esperando 8 meses hasta que le toque a él gobernar de septiembre a diciembre. Y luego los secretarios, que son como el gabinete, y son las funciones de un Estado liberal clásico. Esto se le llama Estado liberal clásico. Nada más guerra, hacienda y gobierno. Las funciones, ¿no? Los aspectos principales. Ah, y luego la elección de los individuos por el Supremo Gobierno, las autoridades del Supremo Gobierno. ¿Ven? No es todo el texto, son fragmentos de las intendencias de Hacienda, y luego el tercero de los poderes, lo que ahora se le llama el Poder Judicial, ¿no? El Tribunal Supremo son 5 individuos. Siempre todos los tribunales, sean tribunales altos o bajos, siempre serán de una, de tres, de cinco, de siete, de 9 personas, porque siempre tienen que ser de número non, para que sus sentencias nunca den empate, porque si van a juzgar y va a salir un empate, pues no puede ser. Ahora habrá dos fiscales en el Poder Judicial, y aquí dice cómo son su funcionamiento, y aquí sus funciones, qué es lo que hace ¿no? qué es lo que hace el Tribunal de Justicia, que por acá los distintos niveles de jueces, y luego aquí ¿no? nos habla del Tribunal de Residencia, porque también digamos, también es Poder Judicial, porque son jueces que, valga la redundancia, son jueces que van a juzgar a los gobernantes una vez que termine su periodo. Para que no digan, ya terminó mi periodo, ya me voy a mi casa. No, no, a ver, vamos a ver, a hacer cuentas, vamos a evaluar.
Hiciste algo malo, sanción. 7 jueces, ya por ahí nos va a decir, ¿no? Juzgar en materia civil, en materia penal, y el Tribunal de Residencia. Aquí recalcamos eso, ¿no? Porque todo el siglo, en toda la historia de las constituciones de México, solamente en esta que fue la primera, se consideró el Tribunal de Residencia. Dice, conocerá privativamente de las causas de esta especie pertenecientes a los individuos del Congreso, o sea, el poder legislativo, del Supremo Gobierno, del Poder Ejecutivo y del Supremo Tribunal de Justicia, que es el Poder Judicial. O sea, los principales cargos, a ver, vamos a juzgar, a ver si sale positivo o negativo. Y ya nunca se volvió a considerar el Tribunal de Residencia. Y luego ya es todo, ¿no? Se puede decir. Nada más a ver qué personas lo firmaron. Así de los que José María Morelos, José Manuel de Herrera, José María Cos, son de los conocidos. Pues son de los conocidos. Entonces, ya saben. Yo les voy a mandar también el link para que descarguen el documento resaltado. Pero entonces en el apunte hacemos todos los comentarios de John Locke, todo lo que dije de la ciencia política clásica. Eso como parte de los apuntes. Y luego, en la colección de las constituciones del siglo XIX, ¿no? Pues decir lo más relevante de lo que dije, ¿no? Yo he sido un poco repetitivo, pero ustedes con que lo digan una vez, ¿no? Pues es una constitución lo que hace, con los principios y las figuras, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De los derechos, de las obligaciones, y luego lo que dicen los principales artículos. Pues sí, sí es una pena, ¿no? Que Morelos se haya dejado arrastrar por esta ideología, pero así quedó. Entonces así quedamos. Iba a ver la otra constitución, pero creo que no da tiempo. Ya con esta. Bueno, chao.